Finalmente voy a hacer 1-octen-3-ol, que es algo que he intentado hacer desde hace tiempo. A veces se usa como saborizante de hongo artificial, pero lo que me parece interesante es que es un químico que atrae a los insectos que pican. Está presente naturalmente en el sudor y aliento de los humanos, y es una de las formas que hace que los insectos, como mosquitos, nos encuentren. Primero intenté hacerlo tomando la ruta del acroleíno bromopentano, pero por desgracia mi acroleíno se polimerizó antes de usarlo. Pero por suerte, el artículo en el que me basé tenía un método secundario que podía seguir. Esta nueva ruta incluía dos pasos clave. El primero era una reacción y condensación del aldol, y el segundo es una reducción de Mirwin-Pondorf-Verley, o reducción MPB para abreviar. La reacción y condensación del aldol nos dará algo llamado 1-octen-3-ona, que tendremos que reducir a 1-octen-3-ol usando la reducción de MPB. Aquí están los químicos que se usan para ambas reacciones. A la izquierda tenemos los químicos para la reacción y condensación del aldol, y a la derecha tenemos lo necesario para la reducción MPB. Para el aldol usaré formaldehído y 2-heptanona, los cuales compré en línea. Conseguí el formaldehído muy barato, pero el 2-heptanona la cantidad ridícula de $70. Para la reducción MPB hice el isopropóxido de aluminio en un video pasado. El alcohol isopropílico anhidro lo preparé al añadir unos tamices moleculares a un poco de alcohol isopropílico al 99% que compré en una empresa local. Para la reacción y condensación del aldol necesitamos un matraz redondo de 3 bocas y un embudo de adición. Al embudo de adición añadimos 10 ml de solución de hidróxido sódico al 10%, 20 ml de formaldehído al 37% y 10 ml de agua. Añadí primero el hidróxido de sodio, seguido del formaldehído y luego el agua, pero el orden realmente no importa. En el matraz vertí 30 ml de 2-heptanona, es decir, toda la botella. Y una vez añadida toda la 2-heptanona, tapé el matraz. Lo empecé a agitar muy fuerte y luego abrí el embudo de adición para añadir lentamente la solución a la 2-heptanona. Lo añadí todo en el transcurso de 30 minutos a 1 hora, pero probablemente podría haberlo hecho más rápido. Una vez añadido todo, retiré el embudo de adición y lo dejé agitando durante unas 5 horas. Este es el esquema general de la reacción aldólica y de la condensación aldólica. La primera parte es la reacción del aldol, en la que hacemos reaccionar formaldehído y 2-heptanona para producir un intermedio. Cuando el intermedio se calienta, se someterá a una reacción de deshidratación para formar 1-octen-3-ona. Esta es una visión muy general y voy a desglosarlo mecánicamente. Como acabo de decir, lo primero que ocurre es la reacción aldol. En el primer paso tenemos una reacción entre un hidrógeno ácido de 2-heptanona y el hidróxido de sodio. Los hidrógenos que salieron de la 2-heptanona son más ácidos porque se estabiliza la carga negativa resultante. Si ven las estructuras entre corchetes, verás cómo se estabiliza la carga. La carga negativa en el carbono puede reorganizarse y moverse hacia el oxígeno. Debido a que la carga negativa no solo se asienta en el carbono y puede moverse, la carga negativa se distribuye y esto hace que sea más estable. Solo debo comentar que también es posible desprotonar uno de los hidrógenos que etiqueté en azul. Hasta cierto punto esto también ocurre y esta es una fuente importante de productos secundarios. Siguiendo con la reacción, nuestra 2-heptanona desprotonada pasa a atacar a un formaldehído. El enlace entre el oxígeno y el carbono en el formaldehído no es superuniforme y los electrones se encuentran más cerca del oxígeno. Eso deja una carga positiva parcial en el carbono que es atacado por el intermediario 2-heptanona rico en electrones. Como una larga nota al pie, también es posible que la 2-heptanona ataque su propio enlace carbono-oxígeno en lugar del formaldehído. Esta es la razón por la que mezclamos el hidróxido de sodio con el formaldehído y no con la 2-heptanona. El formaldehído no tiene protones ácidos que desprotonar, así que cuando lo mezclamos con hidróxido sódico no pasa nada. Al añadir la mezcla de formaldehído y base, la 2-heptanona se desprotonará, pero reaccionará rápidamente con el formaldehído. Hasta cierto punto, parte de la 2-heptanona seguirá reaccionando consigo misma y será otra fuente de productos secundarios.
De todos modos, después de que el intermediario ataque al formaldehído, formamos un nuevo enlace carbono-carbono. El oxígeno cargado negativamente ataca a una molécula de agua y forma un alcohol, y el hidróxido que usamos al principio se regenera. Hay dos productos principales de las reacciones aldólicas, un beta-hidroxialdehído y una beta-hidroxicetona. En este caso tenemos un beta-hidroxialdehído, pero es solo un intermedio, y va a volver a reaccionar en un minuto. Después de 5 horas, coloqué el matraz de reacción en un baño de agua a 50 grados centígrados y se calentó durante otras 2 horas. Cuando se calienta la mezcla de reacción, el intermediario beta-hidroxialdehído sufre una reacción de deshidratación. De nuevo, un grupo hidroxilo capta uno de los hidrógenos ácidos y se forma una carga negativa. Con un poco de calor, los electrones se mueven para formar un doble enlace y el grupo hidroxilo se desprende. Esto conduce a la formación del producto final de aldol, que generalmente se conoce como una acetona alfa-beta insaturada. En la molécula de 1-octen-3-ona, escribí el carbono de uno de los carbonos para resaltar el carbono procedente del formaldehído. Pero en circunstancias normales, este carbono no estaría ahí. Una vez que llegamos a las 2 horas, retiré el baño de agua y dejé que se agitara durante la noche. Por la mañana transferí el contenido del matraz de reacción a un embudo de decantación. En el procedimiento que sigo, el siguiente paso es neutralizar el hidróxido de sodio con ácido clorhídrico. Pero vamos a fingir que no se me olvidó hacerlo. Dejé separar las capas en el embudo de decantación y drené la capa acuosa inferior. La capa acuosa aún contenía parte de nuestro producto y tenía que extraerla varias veces utilizando tolueno. La capa superior que contiene nuestro producto, la 2-heptanona residual y los otros productos secundarios, los drené en un matraz aparte. Ahora es el momento de extraer nuestra capa acuosa y para ello la vertemos en un embudo de decantación. Lavé la capa acuosa 3 veces utilizando 15 mililitros de tolueno cada vez. El procedimiento de lavado es bastante sencillo. Se tapa el embudo de decantación, se retira del soporte y se agita con fuerza. A veces se acumula algo de presión, así que mientras el embudo de decantación está inclinado, a veces se debe abrir la llave. Cuando creemos que se mezcló adecuadamente, lo devolvemos al soporte y dejamos que las capas se separen. La capa acuosa inferior se vuelve a vaciar en el matraz Erlenmeyer y la capa superior de tolueno se vierte en el matraz con el resto de nuestro producto. Devolví la capa acuosa al embudo de decantación, añadí 15 mililitros más de tolueno y repetí los pasos de lavado 2 veces más. Vacié todo el producto junto con los lavados de tolueno en el embudo de decantación. Para sacar todo del matraz, lo lavé con un poco de tolueno. A continuación, añado unos 25 mililitros de solución salina saturada. Como antes, tapo el embudo separador, lo quito, lo agito, lo ventilo y lo vuelvo a poner en el soporte para que se separen las capas. La finalidad de este paso es eliminar el agua de la capa orgánica arrastrándola osmóticamente hacia la solución salina saturada. Una vez que las capas se han separado, se puede ver que la capa orgánica es mucho menos opaca y blanca. Drené y la deseché la capa acuosa inferior, y nuestra capa superior, que contiene nuestro producto, la vertí en un matraz Erlenmeyer. La solución orgánica que tenemos aquí sigue siendo ligeramente opaca, así que para secarla más, añadí un poco de sulfato de magnesio anhidro. Lo mezclé todo y lo dejé reposar unos 30 minutos para obtener una solución transparente. La solución se filtra a través de un poco de algodón para separar el sulfato de magnesio. Una vez que la mayor parte de nuestro producto bruto pasa, el matraz y el sulfato de magnesio se lavan con un poco de tolueno. Una vez que hemos terminado de filtrar, quito el embudo y preparo las cosas para una destilación al vacío. Mire nuestro montaje. A la izquierda tenemos nuestro matraz con el manto calefactor y a la derecha tenemos nuestro receptor de destilación conectado al vacío. El receptor es muy útil en las destilaciones al vacío porque nos permite cambiar el matraz sin quitar el sistema de vacío. En la mayoría de las destilaciones tenemos que recoger más de una fracción y cuando está al vacío se convierte en una molestia cambiar las cosas. Con este adaptador podemos mantener todo el vacío y simplemente girarlo y el matraz en el que saldrá el líquido cambiará.
El propósito de esta destilación no es aislar nuestro 1-octén-3-ona, es simplemente eliminar el tolueno y cualquier producto secundario con punto de ebullición más alto. Con el calor y el vacío encendidos, llevamos todo a ebullición y empezamos a recoger nuestra primera fracción, que es tolueno. Nuestra fracción de cetona deseada se obtiene a 60 y 85 grados Celsius a una presión de 15 mililitros de mercurio. Sin embargo, la temperatura a la que llega nuestra fracción depende realmente de la presión, y mi presión no es de 15 mililitros de mercurio. Mi vacío es de alrededor de 37 mililitros de mercurio, por lo que mi fracción llegó a entre 85 y 110 grados Celsius. Una vez que lleguemos al final de nuestra fracción de tolueno, la temperatura empezará a aumentar y tendremos que cambiar nuestro matraz de recolección. En mi caso, esto ocurrió a unos 85 grados Celsius y ahora recojo todo hasta unos 110 grados Celsius. Lo que estamos recolectando aquí en el matraz del medio contiene nuestro producto deseado, así como algunos productos secundarios. De nuevo, en algún momento la destilación se ralentizó y la temperatura aumentó, así que cambié al tercer matraz. Al final voy a combinar la segunda y tercera fracción, por lo que esta separación es realmente innecesaria. Solo intentaba ver si podía aislar la 1-octén-3-ona. Solo para que conste, no pude. Finalmente, la temperatura subió a unos 110 o 115 grados Celsius, así que paré la destilación. En el matraz de destilación quedó un montón de sustancia viscosa amarilla que deseché. En el segundo y tercer matraz tenemos nuestras mezclas ligeramente opacas de 1-octén-3-ona y cetonas de productos secundarios. Lo siguiente que queremos hacer es llevar a cabo nuestra reducción MPB. Para empezar, añadimos las dos fracciones de cetonas a un matraz redondo más grande. Además de las fracciones cetónicas, vertí 150 mililitros de isopropanol anhidro. Después pesé unos 3.1 gramos de isopropóxido de aluminio y le añadí unos 15 mililitros de isopropanol anhidro. Con un agitador de vidrio mezclé todo e intenté romper los trozos grandes. Añadí al matraz de reacción la suspensión de isopropóxido de aluminio que había hecho. Utilicé una pequeña cantidad de isopropanol para lavar el plato de cristalización y el embudo. Preparé todo para una destilación fraccionada y, para mostrar todo el aparato, hice una toma en movimiento muy hábil. El matraz se coloca sobre un manto calefactor y lo encendemos para iniciar la destilación. Al principio nuestra mezcla de reacción va a ser opaca con isopropóxido de aluminio flotando, pero al calentar las cosas todo debería disolverse. También adquiere un color amarillo, pero no sé exactamente por qué. La columna está aislada con un poco de papel de aluminio para mantenerla caliente y que los vapores pasen. No mucho después de comenzar, empezaremos a recibir algunos vapores y queremos mantener la temperatura alrededor de 75 grados Celsius. Se mantiene a esta temperatura porque está por debajo del punto de ebullición del alcohol isopropílico, pero por encima del de la acetona. La reacción es una reacción de equilibrio, y al retirar lentamente la acetona, la empujamos hacia su finalización. Ahora me gustaría repasar rápidamente el mecanismo de reacción. El grupo carbonilo del 1-octén-3-ona comienza atacando al isopropóxido de aluminio. En una acción concertada, un grupo isopropóxido en el isopropóxido de aluminio dona un hidrógeno al carbonilo y luego es expulsado como acetona. Entonces una molécula aleatoria del alcohol isopropílico aparece y ataca al aluminio. El grupo de alcohol isopropílico que acaba de desprenderse dona su hidrógeno al oxígeno en rojo y se rompe el enlace entre el oxígeno rojo y el aluminio. Esto conduce a la formación de nuestro producto final de 1-octén-3-ol y regenera el catalizador de isopropóxido de aluminio. La forma adecuada de conocer el punto final de esta reacción es comprobar la presencia de acetona en el destilado. Una manera común y fácil de hacerlo es usar algo llamado 2,4-dinitrofenilhidracina, pero desafortunadamente no tenía. Como no tenía forma de comprobar si quedaba acetona en el destilado, seguí destilando hasta que se quedaron aparentemente unos 30 mililitros. Desmonté el aparato de destilación
y me quedó este líquido anaranjado en el matraz de reacción. Es hora del tratamiento final, y lo primero que hay que hacer es añadir 50 ml de ácido sulfúrico al 20%. Después de añadir el ácido sulfúrico, agité durante unos minutos y dejé que se separaran las capas. Se separaron de forma pulcra con una capa acuosa clara en la parte inferior y una capa orgánica ligeramente amarilla arriba. Para separar nuestra deseada capa orgánica de la capa acuosa, transferí todo a un embudo separador. Drené la capa acuosa inferior en un matraz Erlenmeyer y la deseché. A continuación, lavé la capa orgánica con unos 20 ml de agua destilada. Al igual que antes, mezclé bien todo y lo volví a colocar en el soporte para dejarlo separar. Una vez que las capas se han separado, drené el lavado de agua inferior. Después vertí la capa orgánica en un vaso de precipitados. Tenía algo de agua y había que sacarlo, así que igual que antes, añadí un poco de sulfato de magnesio. Después de dejarlo reposar un rato, tenía una solución clara y era hora de filtrar el sulfato de magnesio. Al igual que antes, separé el sulfato de magnesio, filtrándolo con un poco de algodón. Una vez filtrado, preparé todo para una destilación al vacío. Por desgracia, no tengo un receptor de distribución del tamaño adecuado, así que esta vez tengo que mover en caliente. Mientras se calentaba, empecé a obtener nuestro destilado y se obtuvieron 3 fracciones principales. La primera fracción era principalmente isopropanol. La segunda creo que era 2-heptanol y nuestro producto deseado llegó en la última. Al final de la destilación se puede ver aquí la increíble cantidad del producto que obtuve. Transferí todo el producto a un vial de vidrio ámbar y el peso total resultó ser de unos 0,5 gramos. Esto corresponde a un increíble rendimiento de alrededor del 2%. Por si fuera poco, se trata de un rendimiento bruto y probablemente solo contenga un 50% de 1-octen-3-ol. Como prueba, dejé afuera parte del 1-octen-3-ol, pero no pareció atraer a muchos bichos. Lo estuve viendo durante unas horas y, por desgracia, lo único que ocurrió fue que una araña se ahogó. Sin embargo, durante el rodaje tenía al menos 10 moscas revoloteando. No eran insectos que picaban, pero definitivamente había una cantidad fuera de lo normal, pero no estoy seguro de si esto fue una coincidencia o estaba relacionado. Hice una pequeña búsqueda en Google y encontré un artículo que probaba la capacidad del 1-octen-3-ol para atraer a insectos. Su procedimiento experimental fue un poco más estructurado y no solo implicaba verter un poco de 1-octen-3-ol en una cuchara de plástico, pero aparentemente no les funcionó. El 1-octen-3-ol parecía funcionar mejor cuando se combinaba con otro atrayente de insectos como el CO2. Sinceramente me decepcioné un poco cuando descubrí que no atraía muchísimos insectos. Pero lo más decepcionante fue que después descubrí que pude haber comprado el 1-octen-3-ol. En un sitio de perfumes lo venden más barato de lo que me costó la 2-heptanona. Así que acabé comprando un poco y ahora tengo unos 80 mililitros. En algún momento volveré a oxidar el 1-octen-3-ol para convertirlo en 1-octen-3-ona. Si recuerdas, este fue un intermedio en esta preparación, pero también es una molécula genial por sí misma. Este producto químico es responsable del olor metálico de la sangre y el olor metálico que queda cuando se toca el metal. En cualquier caso, en realidad no estás oliendo metal. En realidad, solo estás oliendo 1-octen-3-ona. Esto es todo por ahora, y pronto publicaré un nuevo video. Como siempre, me gustaría dar las gracias a todos mis benefactores en Patreon, y especialmente a aquellos que donan $5 o más. Cualquiera que done y me apoye en Patreon puede ver mis videos 24 horas antes de que los publique en YouTube, y si donan $5 o más, su nombre aparecerá al final del video como se puede ver aquí. En los próximos meses quiero trabajar en mi página de Patreon y quiero poner más recompensas y tal vez incluso hacer niveles superiores, y también quiero ofrecer contenido exclusivo Patreon. También, como de costumbre, aquí están los videos que he filmado y en los que planeo trabajar. Si tienen alguna sugerencia o idea, por favor déjenla en los comentarios.